Cristóbal Colón es una figura que evoca sentimientos encontrados, situándose en la delgada línea entre el heroísmo y la villanía. Su llegada al Nuevo Mundo en 1492 marcó el inicio de una era de exploración y conquista que transformaría el curso de la historia humana. Sin embargo, las repercusiones de su hazaña han sido objeto de intenso debate, balanceándose entre el reconocimiento de su audacia y la crítica a las consecuencias de sus acciones. Colón nació en la República de Génova, en torno al año 1451, aunque su origen exacto ha sido motivo de especulación y controversia. A lo largo de los años, historiadores y eruditos han propuesto diversas teorías sobre su nacionalidad, sugiriendo que podría haber sido desde genovés hasta judío sefardí, catalán, gallego, castellano, portugués e incluso griego, entre otros. Sin embargo, más allá de estas hipótesis, lo cierto es que Colón se presentó ante la historia como un navegante osado, dispuesto a arriesgarlo todo por alcanzar las Indias navegando hacia el oeste, desafiando las concepciones geográficas de su época. Su proyecto, basado en los cálculos erróneos sobre la circunferencia de la Tierra y la distancia hasta Asia, encontró oídos receptivos en los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes finalmente decidieron financiar su expedición. A pesar de los errores en sus estimaciones, la travesía de Colón culminó con el descubrimiento de un nuevo continente, hasta entonces desconocido para los europeos, aunque él mismo creyó haber llegado a las costas asiáticas. La llegada de Colón al Nuevo Mundo no estuvo exenta de conflictos. Desde el principio, sus interacciones con los pueblos indígenas estuvieron marcadas por el choque cultural y los intereses colonizadores. Las acusaciones de crueldad y tiranía contra los nativos, así como las demandas desmedidas de Colón por títulos y riquezas, ensombrecieron su figura. A pesar de sus contribuciones a la expansión geográfica y al conocimiento humano, sus métodos y las consecuencias de su liderazgo han sido cuestionados, llevando a algunos a derribar sus estatuas y a cuestionar su legado. El debate sobre si Colón debe ser recordado como un héroe o un villano es reflejo de una cuestión más amplia sobre cómo juzgamos las figuras históricas. ¿Debemos valorar sus acciones según los estándares morales y éticos de su tiempo o los nuestros? Mientras algunos ven en Colón a un pionero que abrió las puertas a un nuevo mundo, otros lo consideran responsable de iniciar una era de explotación y genocidio contra los pueblos originarios de América. En última instancia, Cristóbal Colón es un personaje complejo, cuya historia no puede reducirse a una dicotomía simple. Su legado es un tejido de valentía y crueldad, descubrimiento y destrucción, que nos obliga a reflexionar sobre las sombras y luces de la historia humana. Como figura emblemática del inicio de la era de exploración, su vida y acciones continúan siendo objeto de análisis y debate, recordándonos que la historia es un espejo poliédrico en el que se reflejan las contradicciones de la condición humana. A medida que la figura de Cristóbal Colón se desvanece en el horizonte del tiempo, su imagen continúa siendo motivo de profunda reflexión y análisis. Más allá de las controversias y debates sobre su carácter y las implicaciones de sus acciones, es indiscutible que su legado ha moldeado de manera irreversible la trayectoria de la historia mundial. La llegada de Colón a lo que él creía eran las Indias, pero que en realidad era un nuevo continente, marcó el comienzo de una era de intercambio global que transformaría las economías, las culturas y los ecosistemas de todo el planeta. Las consecuencias de sus viajes y de los que le siguieron fueron vastas y complejas. Por un lado, se produjo un intercambio biológico sin precedentes, conocido como el intercambio colombino, que introdujo nuevos alimentos, animales y plantas en distintas partes del mundo, con impactos profundos en las dietas y en la agricultura a nivel global. Por otro lado, la llegada de los europeos al Nuevo Mundo también desencadenó procesos destructivos, incluyendo la explotación y el sometimiento de los pueblos indígenas, así como la introducción de enfermedades contra las cuales no tenían inmunidad, lo que resultó en una catástrofe demográfica para las poblaciones nativas. La figura de Colón, por lo tanto, se encuentra en el epicentro de la dialéctica entre el descubrimiento y la destrucción, entre la valentía de explorar lo desconocido y las consecuencias éticas de la conquista. Esta dualidad refleja la complejidad de la historia humana, donde grandes avances a menudo vienen acompañados de grandes costos.
La relevancia de Colón en la historia no solo reside en sus viajes y descubrimientos, sino también en el debate continuo que su figura inspira sobre los fundamentos de la moralidad, la justicia y la memoria histórica. En este sentido, Colón no es solo un personaje de su tiempo, sino un espejo en el que se reflejan los debates contemporáneos sobre el colonialismo, la globalización y sus legados. La reevaluación de su figura en diferentes momentos históricos muestra cómo la interpretación de la historia es un proceso dinámico, sujeto a las preguntas, valores y preocupaciones del presente. Así, las estatuas de Colón que se erigen o derriban no solo hablan de la figura histórica, sino también de nosotros mismos, de nuestras luchas por comprender el pasado y de nuestro deseo de definir los principios éticos que guiarán nuestro futuro. Concluir si Cristóbal Colón es un héroe o un villano es, tal vez, una pregunta que simplifica en exceso la riqueza y complejidad de la historia. Más que buscar una respuesta definitiva a esta cuestión, quizás lo más valioso sea continuar explorando, cuestionando y aprendiendo del pasado, en un esfuerzo por comprender las múltiples dimensiones de las historias humanas. En última instancia, el legado de Colón y de la era de exploración que inició nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para cruzar fronteras desconocidas y sobre las responsabilidades que acompañan a esos actos de descubrimiento. En este vasto y tumultuoso océano de la historia, cada quien debe navegar por sus propias aguas, guiado por las estrellas de la curiosidad, el análisis crítico y la compasión.